buenos días, buenas noches a los que me están escuchando en el día de hoy. Bien, la última vez que nos encontramos estuvimos hablando sobre el arte de predicción con el Lenormand, ¿vale? Lo hicimos de una manera en que simplemente estábamos tratando de enseñar cómo se podía hacer algo predictivo con un 3x3, al igual que también se demostró con 5 cartas, ¿vale? Eso fue lo que hicimos la última vez, que era enseñar cómo se hacía el aspecto predictivo con el Lenormand. Eso fue el video anterior. Que en esa misma nota quisiera hablar sobre países, ¿vale? Países en el aspecto predictivo. Lo que tengo en la mirilla aquí son los países de México, Chile y Argentina, ¿vale? Que vamos a tratar de hacer ese tipo de lectura si nos da el tiempo para cada uno de estos países, pero voy a empezar con México, porque México está en la olla, vamos a decirlo de esa manera. Está caliente, sumamente caliente. Cuando nosotros hablamos del Lenormand en referencia a países, hay cierta cantidad de cartas en el Lenormand que representan ciertas, ya sean regiones o sean países, ¿vale? En ese caso. En el caso de México, y especialmente el aspecto de México, Ecuador, El Salvador, que es lo que América Central en sí, pues nosotros usamos la carta del hombre como un aspecto de identificar estas regiones, ¿ok? Que la carta del hombre va a identificar la área de México, Ecuador y El Salvador, ¿vale? Esos 3 países en conjunto, la carta del hombre puede ser derivativo en cuestión a ese país, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos lecturas, especialmente en el aspecto predictivo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa carta central o esa carta que pide ese aspecto, especialmente si lo usamos como significador, no podemos usarla completamente en este caso porque es una carta neutral. Pero sin embargo, como si la vemos como un país, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que tiene otro tipo de usos. La última vez que hicimos esto de predicciones en cuestión a la Lenormand predictivo, que lo usamos el 3x3, no usamos carta significador. En esta ocasión sí la vamos a utilizar. El primer país que nosotros vamos a mirar aquí va a ser el país de México, ¿vale? El país de México, en que muchos me han hecho preguntas. Liz, ¿tú crees que realmente va a pasar un temblor de tierra? Que está todo el mundo anunciando un temblor de tierra para México. Mire, honestamente hablando, vamos a usar el Lenormand de una forma experimental en cuestión a esto, pero honestamente hablando, las personas que estudian los movimientos sismográficos tienen, con todas esas herramientas, tienen algún aspecto de predicción basado en aspectos pasados o patrones que están pasando en un país o en una región significativa. Es ahí como ellos pueden deducir cuando un tsunami va a atracar a una isla, ¿vale? Porque ellos están mirando los movimientos de las capas tectónicas, como le llaman, cómo se están moviendo y lo que pueden causar. Que si nosotros miráramos ese aspecto, pues mira, hay un tipo de predicción en cuestión de ese aspecto. Ahora, el Lenormand en este caso, en forma experimental, nosotros vamos a deducir un posible cuándo podría ocurrir esto, y eso es donde viene el aspecto de Lenormand predictivo, ¿ok? En este caso, como les dije a ustedes, la acción del Lenormand predictivo es identificar ciertas cartas de acción y entonces mirar qué puede pasar. Pero en esta ocasión, en vez de hablar acerca de una persona, se hace un poquito más, como te digo, más retador por el hecho de que vamos a hablar de un país, ¿ok? De un país en consistencia al aspecto de predicción. Vamos a ver aquí si puedo mirar la cámara aquí. Dijimos anteriormente que la carta del hombre va a identificar el país de México, como también puede identificar el país de Ecuador y El Salvador, pero vamos a concentrar en el país de México. Como yo hago usualmente y con el 3x3 en este caso,
barajeo mis cartas y antes de cortarlas, ¿vale? Voy a ponerlas, ¿cómo se dice? Voy a poner la carta del hombre entre medio. O sea que después que yo hago todo lo que hago con mis cartas, las pongo en abanico. Entonces voy a usar la carta en forma hacia arriba para cortar y no estoy mirando. Ponerla aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a poner parte de arriba del mazo debajo. Y entonces ahí empiezo a tirar mis cartas en forma de 3×3. ¿Ok? Aquí tenemos los peces, la torre, la mujer, las nubes, la cigüeña, el ataúd, el anillo y el jardín. Curiosamente, como estamos haciendo predicciones en cuestión a este país, estamos hablando aquí de México con la carta del hombre en el medio. Si yo fuera a mirar estas cartas en tiempo presente, lo que está fuera de control, lo que está bajo control, pues podría leerlas muy distinto en el aspecto predictivo, ¿vale? Si no puedo leer aquí en aspectos de pasado, presente y futuro, por el hecho de que nosotros vamos a tratar de hacer una lectura predictiva. Por lo tanto, aquí todo tiene que ver con el aspecto futurístico, el aspecto de predicción en referencia a esto, ¿vale? So, ¿qué pasa? México aquí está curioso porque tenemos la carta del jardín al lado de la carta del hombre, o sea, la carta de México. Tenemos, jardín tiene que ver con sociedad, tiene que ver con grupos de personas. Y sin embargo, aquí la carta del ataúd enseña como que este grupo puede ser que deje de existir, ¿vale? Dejar de existir o que llega a una terminación. So que ya aquí nos está prediciendo un tipo de cierre de ciclo, ¿ok? Y si miro estas cartas en tiempo presente, esta línea en tiempo presente, estamos hablando que bien próximamente, ¿vale? Bien próximamente de que haya una terminación o un fin de un grupo grande de personas. Y esto es por cuenta de la carta del jardín, la carta del hombre representando a México y la carta del ataúd representando el cierre de un ciclo o la terminación de un grupo, una sociedad en sí como personas, ¿ok? Ahora bien, como estamos hablando de tiempo predictivo, si hubiera dejado ir por la carta de acción aquí, la carta de acción hubiera sido la carta del ataúd, porque estamos hablando de una terminación de qué? Una terminación de un grupo, ¿ok? So que ese es el aspecto predictivo que yo me puedo ir en cuestión a esto. Ahora, siguiendo en ese tramo con México, la carta del hombre que representa México aquí, entonces tengo que ver también aquí las cartas de arriba. Tengo que buscar la carta aquí que pueda causar ¿cómo se dice? Algo significativo. Por lo tanto, aquí la carta de la cigüeña indica ese aspecto que puede ser nuestro comienzo de interpretación con ellos. O qué puede pasar a raíz de que el pueblo llegue, una población bastante grande llegue a un punto de terminación. Con la cigüeña aquí se va a ver simplemente un movimiento bastante significativo, un cambio financiero, un cambio gubernamental, ¿vale? Gubernamental a raíz de esto que pueda pasar aquí. O sea que estamos hablando de un cambio financiero, un cambio a nivel de gobierno o de servicios que pueda venir a raíz de que México enfrente una cantidad de personas o de sociedad que llega a su culminación, ¿vale? Próximamente. Igualmente, si nosotros miramos las cartas de abajo, buscamos las cartas de acción, aquí tenemos la carta del anillo, que está hablando de compromiso, unión y ¿cómo se dice? Reencuentro en este caso. Curiosamente, está al lado de la carta de las nubes y está al lado de la carta de la mujer, ¿vale? Como estamos hablando de aspectos predictivos en este caso, aquí puede ser que la unificación
o simplemente el encuentro de la gente de México en esta situación sea bastante dudoso y hasta posiblemente emocional. So que en sí las cartas nos están prediciendo aquí de un evento muy significativo en que un gran grupo de personas pueden llegar a su final de ciclo con estas cartas de aquí, en que esto eventualmente puede hacer un cambio financiero y gubernamental para el país de México, al igualmente que puede causar de que acuerdos, encuentros o compromisos del país queden en forma dudosa y en forma que tal vez sea trabajado por medio de las emociones en cuestión al país de México. No diría aquí que hay temblor de tierra, pero sí va a haber un evento significativo de pérdida de vida en estas cartas que yo veo aquí, que van a causar ciertos cambios bastante significativos, ¿vale? Bastante significativos. Aquí los cambios, si miramos en la forma aquí, mirando la carta de la cigüeña, los cambios significativos para México en este caso pueden ser unos que puedan ser a un nivel de una zona específica, ¿ok? Y lo digo por la cuenta de la carta del anillo en este caso. En cuestión a el gobierno, con la carta aquí en forma angular, con las nubes, es que va a haber ciertas transacciones con el gobierno que van a ser bastante preocupantes, bastante dudosas, ¿ok? En referencia a esto. Me dice el CBN si la mujer puede ser considerada como el pueblo. Sí, podría ser considerada como el pueblo, como también estando debajo de aquí de la torre que se considera gobierno en este caso, podría ser parte de una mujer o una mujer que provoque tal aspecto por cuenta de que algo que no hizo cause el cierre o la terminación de un gran grupo de personas. Pero tengan en cuenta que yo no estoy muy al tanto del gobierno de México. No sé, además de su presidente, no sé quién está debajo de su presidente, quién está a cargo de qué, ¿vale? Lo que yo sí veo aquí en las cartas en cuestión a México es que va a haber una gran pérdida de personas. Una gran pérdida de personas en que va a ser unos cambios bastante significativos en cuestión al aspecto financiero y al aspecto gubernamental, como también va a crear unas alianzas o uniones con, ¿cómo se dice? Muy poco, ¿cómo se dice? Confiables a raíz de este evento, ¿ok? A raíz de este evento. Y como dice CMR, sí, esto puede ser lo evidente del fin de un gobierno como tal. Si pasase algo tan drástico como sería la muerte de un gran número de personas. Las cartas aquí, en este caso, mira, se me paran hasta los pelos, ¿vale? Me está hablando de un grupo de personas que llega a su final, ¿vale? Que llega a su final. Ahora, cuando nosotros hablamos de predicción, aquí hay cartas bastante significativas en cuestión a tiempo, ¿vale? Primeramente tenemos aquí la carta de la cigüeña, que estamos hablando de cambio de estación, ¿vale? El cambio de estación en el hemisferio norte y también parte de México podría estar empezando alrededor del 21 de septiembre, cuando entramos en el equinox, ¿ok? De otoño, el 21 de septiembre. Puede verse bastante claro ahí. Ahora mismo estamos en septiembre 10 y esa carta marca el 17. El 17 posiblemente de este mes. So que si estamos hablando entre el 17 y el 21 de septiembre, puede ser que se crean estos cambios significativos que puedan venir a raíz de un evento, como se dice, mundial, a nivel global, pero especialmente con México, un evento bastante grande que va a afectar a México aquí. So, ya estamos hablando de fechas entre el 17 de septiembre y hoy estamos a 10 de septiembre hoy. So, desde el 17 de septiembre hasta el cambio de estación o el equinox, que es el 21 de septiembre, hay una gran posibilidad de que estos eventos tengan su lugar, ¿vale? Su lugar. Incluso si nosotros nos dejamos ir por esta carta de aquí, pues honestamente
aunque marca el mes de agosto, también marca la terminación, y en la numerología la terminación es dada por el número 9, que es el número de culminación, ¿vale? En este caso, que estamos en el septiembre, que es el número 9 del mes, igualmente. Que ya aquí, si yo me voy con el aspecto de las cartas 28, pues yo puedo estar hablando alrededor de septiembre 20. ¿Ok? Te estoy dando distintas posibilidades de lo que pueda pasar aquí. Entre el 18, otro 20 o 21 de septiembre, hay una gran posibilidad de que algo significativo va a pasar en México. ¿Ok? En México, en referencia a estas cartas en forma predictiva en este caso, ¿vale? Me dice, se me veo contratos ocultos con ataúd, nube y anillo a nivel ficcionario con las instituciones. Sí, es que aquí, honestamente, al pasar este evento aquí, lo que da a indicar es de que salen a la luz ciertas cosas del gobierno, ¿ok? Y también ciertas alianzas que no se habían visto antes. ¿Ok? A raíz de un evento bastante significativo que podría ocurrir entre el 17 de septiembre a posiblemente el 21 de septiembre en México, puedan resultar en este tipo de cosas que están por venirse. Es como si estuvieran esperando una situación tan ideal como si fuera la pérdida de gran cantidad de personas para crear un cambio significativo a raíz de esa situación. Eso es lo que yo estoy mirando aquí con estas cartas en particular, ya que estamos hablando del país de México. Y México aquí se reflexiona con la carta del hombre. Bien. Veo aquí muchas personas están dando sus opiniones. Sigan, por favor, digan. Hablando aquí, dice una pregunta maestra. Eduardo Barestegui será elegido presidente de México. Pues tendríamos que mirar eso igualmente, pero me voy a concentrar en las predicciones de países porque tenemos dos países más. Ahora mismo hicimos México y lo proveniente después será alrededor de Chile, ¿ok? Y después Argentina. Que podríamos ver eso si nos da el tiempo. Que mantenerla en remojo esa pregunta en cuestión a esto. Hasta este momento lo que hemos hecho es Lenormand predictivo en referencia al país de México. ¿Qué podría estar esperando México en las próximas semanas o meses en este caso? Aquí con estas cartas que yo veo aquí, honestamente yo veo que algo se avecina bastante pronto. Estamos hablando de una sociedad que termina, ¿vale? Una sociedad en gran número que termina, y que esto va a causar unos tremendos cambios financieros y gubernamentales en los cuales van a salir a la luz ciertas alianzas de origen muy dudoso, muy cuestionable, vamos a decirlo de esa manera, a raíz de este evento, ¿vale? No veo cartas aquí que está hablando de un terremoto, ¿vale? No veo, como está todo el mundo prediciendo, de que México está al borde de tener un terremoto. Mira, es bien posible si nosotros empezamos a mirar las estadísticas de todos los temblores que han pasado en México. Siempre los temblores vienen con cierto patrón. Mira, es bien lógico que podría pasar eso en México, especialmente para estos cambios del equinox, cuando realmente el eje está, como se dice, cambia ciertos aspectos del hemisferio por cuenta de estos cambios de estaciones, especialmente cuando nos estamos acercando al 21 de septiembre, que es el cambio de equinox al equinox de otoño, ¿vale? Que aquí yo lo que veo con las cartas es un evento muy significativo en que un pueblo, un gran grupo de personas o sociedad como la conocemos llega a su final, ¿vale? Llega a un cierre de ciclo en esto. Y esto le he deducido que puede pasar entre el 17 de septiembre hasta el 21 de septiembre, cuando realmente el 21 de septiembre es cuando cambia el equinox a equinox de
¿cómo se dice? El sortejo, lo que llama el sortijo, ¿verdad? De otoño. So que tengan eso en cuenta, pónganlo en remojo. Recuerden que estamos hablando de Lenormand predictivo, usando las cartas precisamente para derivar ciertos eventos. Pero en este caso, estamos usando la carta del hombre como representando un país y eventualmente usándola como un significador. La otra vez que hicimos esto, lo hicimos sin significador con 9 cartas para una lectura de una persona, y también hicimos una lectura de 5 cartas para otra persona en aspectos predictivos. O que estoy usando las mismas tácticas, solo que estamos usando significador y que estamos hablando de países. En que realmente los países nosotros tenemos que mirar todo lo que tenga que ver con ellos, tanto en forma física, emocional y posiblemente social y gubernamental con ese país. Cartas de terremotos, honestamente casi siempre yo veo la montaña asociada con las ratas, ¿vale? O las ratas envueltas en algún tipo de conexiones como ratas jardín, ratas montaña, ratas torre, entiende, ratas casa. Eso pueden ser combinaciones que puedan explicar el aspecto de terremoto o de agitación terrenal en ese caso, especialmente con la carta de las ratas. Pero en este caso yo no veo esa carta precisamente, porque eso no fue lo que yo pregunté. Lo que yo pregunté aquí fue qué va a pasar con México en los próximos días, ¿vale? En las próximas semanas o meses. Y entonces lo que está explicando aquí, lo que se me fueron los ojos primeramente fue al centro, que se puede considerar un aspecto presente, y de que va a haber un gran grupo de personas que llega a su punto de culminación, ¿vale? A su punto de terminación en este caso. Muy bien, podría ser gubernamental, podría ser el aspecto de personas que mueren o simplemente un aspecto de un gobierno que llega a su final, ¿vale? Que llega a su final. Eso que veremos a ver. Todo sale a la luz cuando, mire, cuando yo digo, cuando la estiércol le da el abanico que esplacha para todos lados, y lo digo en buenas palabras, es cuando realmente sabemos quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos, y realmente sale a la luz quién está detrás de todo, ¿ok? ¿Quién está detrás de todo? So que en el momento de necesidad y de crisis, de caos, es cuando realmente sabemos quiénes son aliados y quiénes son enemigos. So veremos a ver, porque parece aquí que del 17 al 21 de septiembre va a haber un evento bastante significativo con México, en que pueda incluir una pérdida grande de un grupo de personas, o igualmente la pérdida o ¿cómo se dice? La caducación de una agencia gubernamental, ¿vale? En este aspecto. Y esto lo estoy diciendo para los próximos meses, pero indicativo de tiempo aquí me indica el mes de septiembre, en alrededor de entre el 17 al 21 de septiembre. ¿Ok? So, el segundo país que estamos hablando de Chile. A ver dónde que tengo Chile yo aquí. Okay. Chile es el anillo. So, que de la carta del anillo representa a Chile. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo, pero para el país de Chile. Parejar bastante bien aquí las cartas. Y vamos a ver aquí predicciones para países. Lo que vamos a ver aquí, el aspecto de Chile. No estoy muy, ¿cómo se dice? Muy al tanto del gobierno o de las cosas que pasen con Chile. Si ustedes me van a tener que dar verificación en cuestión a esto. Yo solamente estoy usando el Lenormand a base de lo que estamos prediciendo en este caso. So que la carta del anillo en este caso va a representar el país de Chile, ¿vale? ¿Qué puede pasar en Chile en los próximos meses? Cortar aquí mismo. Voy a tomar el mazo de arriba, lo voy a poner en la parte de abajo, ¿ok? Voy a tirar mi carta de Chile aquí en el medio, ¿vale? Consecuentemente voy a llenar aquí, tenemos la cruz, el jardín, el libro, las nubes, curiosamente, los caminos, la serpiente,
las flores y la carta. Como estamos mirando esto en términos predictivos y estamos mirando aquí que estamos usando Chile, la carta del anillo como aspecto de Chile, lo primero que voy a mirar aquí es esta sección de aquí, como tiempo presente. ¿Qué es lo que pueda estar pasando aquí? Yo tendría que mirar en sí. Estoy entre la carta de la serpiente y la carta del anillo como cartas de acción en este caso, para tener un punto de vista en ese caso. Bien, me voy a dejar ir por la carta 7. ¿Ok? La carta 7 de la serpiente. Además de nosotros estar mirando la carta 7 como, ¿cómo se dice? Como un rival, podríamos estar mirando también la carta 7 como un aspecto de contratiempo, al igual que de un desvío, ¿vale? Un desvío que puede ser en un formato, ¿cómo se dice? Un formato asertivo e inteligente en referencia a Chile, ¿vale? So, que podríamos estar hablando de algo que realmente algo manipulativo también igualmente. Ahora, si nosotros nos ponemos en contexto con la carta del anillo, que es Chile, ¿ok? Y el aspecto de la carta. Si lo miramos a ese aspecto, aquí se está notando una gran manipulación con el país de Chile, basado en un decreto, ¿vale? Y cuando uso decreto es la carta de la carta aquí, la veo como un mensaje, como un decreto, como que va a haber un tipo de manipulación, posiblemente mentira o simplemente algún tipo ¿cómo se dice? De acuerdos o reuniones que van a ser muy manipulativas en base a un decreto, ¿vale? Y digo decreto porque aunque esta carta aquí pueda estar hablando de acuerdos, aquí estamos hablando de acuerdos escritos. Si yo miro estas dos cartas, acuerdos escritos, acuerdos de reuniones, acuerdos de alianzas, o que hay algo bien perturbador en cuestión a Chile aquí con esta serpiente que está hablando de algunos tipos de desvíos o manipulaciones en cuestión alianzas y decretos en el país, ¿vale? En el país, porque estamos hablando del país de Chile en este caso. No sé lo que estará pasando realmente en el país, pero eso es lo que está presentando las cartas ahora mismo. ¿Qué más nos puede estar presentando las cartas? Estamos mirando aquí la parte arriba. Tenemos que mirar qué carta de acción yo tengo aquí en este caso. En este caso sería la carta de los caminos, ¿vale? Que Chile posiblemente se encuentra en una encrucijada con estos acuerdos y estos decretos en que, como vemos aquí, la carta de los caminos divide entre la cruz y el jardín. O sea que estamos hablando o de sacrificar al pueblo o sacrificar cierta parte de la población de acuerdo a cierta manipulación de decretos que tengan que ver con el país, ¿vale? Que tenga que ver el país. O que tenemos una carta de opción que está entre la cruz y el jardín, o sea, está entre sacrificio, sufrir y una población o un grupo de personas, posiblemente derivado de acuerdos chuecos o simplemente manipulación de acuerdos escritos o decretos que puedan producirse en el país en los próximos meses, ¿vale? Ahora, cuando nosotros miramos la parte de abajo en forma predictiva, entonces tenemos que ver qué carta de acción tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué de carta de acción tenemos aquí? Entonces tenemos aquí posiblemente la invitación con las flores, pero también tenemos el libro que tiene que ver con investigación. Aquí me voy a ir más con el aspecto de las flores, que está hablando del aspecto sorpresa, ¿ok? Algo sorpresivo, algo sorpresivo. Esto sorpresivo aquí puede estar en un aspecto bastante dudoso o que simplemente se está dando una información bien dudosa al público. ¿Entiendes? En cuestión a algo que está haciendo el gobierno o simplemente alguien que está detrás de estos acuerdos o decretos hacia el país en que simplemente puede causar un sufrimiento colectivo para cierta cantidad de personas o para el pueblo en sí de Chile en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí este aspecto sorpresa de algo es algo que realmente puede ser que es dudosa la información. O sea, que se está haciendo un acto de sorpresa con una información bastante dudosa
que posiblemente Chile encare en los próximos meses. En cuestión a esto. Carne dice, ¿puede ser cambios en la constitución del país? Sí, puede ser cambios en la constitución del país, ya que estas dos cartas está hablando de un decreto o un acuerdo entre cierta cantidad de personas basado posiblemente en mentiras, manipulación o engaño, ¿ok? En referencia a esto. Esto va a ser sorpresa con información dudosa con estas dos cartas en que puede simplemente o sacrificar la población o sacrificar cierta cantidad de la población con este tipo de manipulación de un documento, un decreto en este caso. Ahora, cuando hablamos de tiempo, ¿cuándo esto podría ocurrir? ¿Vale? ¿Cuándo esto podría ocurrir? Si nosotros vemos aquí, tenemos la carta de septiembre. Esa marca por lo menos un mes. No podemos usar ni la 6 ni la 7 porque ya eso es junio y julio, ya eso pasó, ¿vale? Sin embargo, aquí en tiempo presente, si miramos en este lado de aquí, ¿ok? Tenemos la carta de septiembre. ¿Cuándo esto podría ocurrir? Pues mira, podríamos mirar las cartas adyacentes, por ser del 22 al 25 de septiembre, podría pasar este tipo de situación en que se da a escoger entre sacrificio o colectivo o sacrificio de cierta población en este caso. Honestamente, con estas cartas que yo veo aquí, el cambio que se haga ya venga del gobierno en sí hacia la población, realmente la población va a sufrir, ¿ok? Va a sufrir porque van a ser, con esta columna aquí, estamos hablando de una población o un grupo de personas que va a ser manipulada basado tal posiblemente en leyes o investigación o información que posiblemente es dudosa con estas partes de aquí. So que el público en sí en Chile, de acuerdo a estas cartas de aquí, va a sufrir a cambio de eso, ¿vale? De un decreto. Ahora hablamos de tiempo, ¿vale? Hablamos de tiempo. La carta de las flores aquí me marca el tiempo de septiembre. Cuando nosotros miramos el aspecto de septiembre, nosotros tenemos que mirar cartas adyacentes, ¿vale? No me voy a mirar a septiembre 6 porque ya pasó, ¿vale? Ya pasó el septiembre 6, estamos a septiembre 10, ¿vale? Entonces, esta carta 26 y 25 están bien cercas. So que yo me iría entre septiembre 22 y posiblemente hasta lejos, hasta septiembre 26, que pueda pasar esto próximamente. No sé si me están diciendo aquí que Chile está por hacer cambios a la constitución. No sé si ellos me pueden validar esto, ¿ok? Que pueda haber algún cambio de la constitución de Chile. No sé si eso está en remojo o está en aspecto de esto, pero la cuestión aquí es que hay algo que se decreta en forma engañosa por medio de Chile, gobierno de Chile, en que simplemente la sorpresa es de información sorpresiva y en la cual simplemente se opta entre sufrir de cierta, ¿cómo se dice? Sufrir el impacto de las noticias versus sufrir un aspecto de la población, ¿ok? En cuestión a esto. Me dice Mari que sí, pero que en diciembre, esto puede pasar en diciembre, que ellos puedan votar sobre su constitución, ¿ok? Bueno, no tengo cartas de diciembre aquí, lo que tengo aquí es el evento que está pasando ahora mismo, porque se están haciendo ciertos cambios. Mientras ustedes lo ponen a votación posiblemente para diciembre, en cuestión de su constitución, están haciéndose unos cambios tras bastidores muy significativos en cuestión a decretos y alianzas o contratos o acuerdos en el gobierno de Chile, en que realmente sorpresivo, información dudosa y en que se sufre ya sea una gran cantidad de personas o unas personas realmente van a ser engañadas, una gran cantidad de personas va a ser engañada. En Chile, les dije el término de tiempo aquí, que esto puede pasar entre septiembre, alrededor del 22 al 26 de septiembre podría ocurrir esto que estamos hablando en estos momentos aquí. Muy bien. Que esto fue para Chile. Nos queda tiempo todavía. Ahora vamos para Argentina. Porque hablamos de que íbamos a hablar de Argentina igualmente. ¿Qué nos espera Argentina en los próximos países?
Vamos a mirar aquí, Argentina tiene que ser derivado con la carta del jinete. ¿Ok? Vamos aquí. ¿Ok? O partes de ella, exactamente. ¿Ok? So, ahora vamos aquí con Argentina. Argentina se representa por la carta del jinete. Esto me recuerda a mí los gauchos. Por eso fue que yo escogí la carta de los jinetes como representante de Argentina, porque siempre me recuerda, cuando hablo de Argentina, siempre me recuerdo los gauchos. No sé por qué los asocio con eso. ¿Vale? Muy bien. Creo que me gustan los vaqueros en Estados Unidos, pues vamos con los gauchos de Argentina en este caso. No sé si tengo gente aquí de Argentina que me pueda ayudar en este tipo de tirada. Estamos haciendo lecturas predictivas de gobiernos. Hablamos de México, hablamos de Chile, ahora vamos a estar hablando de Argentina, ¿vale? Representado por la carta aquí de el jinete. Vamos aquí a usar esta carta, cortar entre las cartas aquí. Cortar justamente aquí. Bien. Vamos a tomar el restante del mazo en la parte de atrás, lo vamos a poner atrás. Vamos a tirar nuestra carta aquí, el jinete representando a Argentina. Tenemos aquí el anillo arriba, la casa, la ancla, el árbol, la llave, el oso, la zorra y la serpiente. De antemano le voy a decir que honestamente no me gusta mucho esa la carta de la zorra y de la serpiente. ¿Ok? Pero estamos hablando aquí del país de Argentina, que es representado por la carta del jinete. So, si nosotros miramos el aspecto predictivo, ¿ok? El aspecto predictivo en cuestión al país de Argentina, y estamos mirando estas cartas presentes aquí, recuerden que estamos buscando unas cartas de acción. So, aquí la carta del jinete es una carta de acción porque anuncia. Igualmente una carta de serpiente puede estar hablando de ese aspecto mezquino, del engaño, de la manipulación, mientras que el oso está hablando del aspecto financiero. So que el jinete aquí, que representa a Argentina, igualmente puede ser nuestra carta de acción, ¿vale? Nuestra carta de acción en cuestión a esto. So, ¿qué es lo que puede pasar en tiempo presente en Argentina? Pues se está anunciando algo grande, ¿vale? Algo grande, cuando digo algo grande, el aspecto del oso. Algo que realmente tenga que ver con el aspecto financiero de Argentina, ¿vale? De Argentina, o sea que se está anunciando o viene algo que tiene que ver con finanzas. Pero la carta de la serpiente está hablando honestamente, de que esto puede ser una manipulación, un desvío, o sea, como un tipo de distracción para la gente. Ahora, yo estoy bien al tanto que Argentina está tratando de dolarizar el país, ¿vale? En cuestión a esto. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se ve, especialmente con la llave y con la zorra, de que hay un aspecto o una oportunidad bien grande que mientras se haga esto de esta manera, haya ciertas, como te digo, corrupciones bajo la mesa, a alguien corrupto que pueda realmente crear algo que podría ser positivo en crearlo en algo bien negativo. Pero si yo me conservo solamente en estas cartas de aquí, aquí está anunciando un, un evento financiero en que puede ya sea inteligentemente manipulado hacia las finanzas de Argentina. O sea que cuidado con el bolsillo, cuidado con los dólares y con el dinero, tanto del argentino como el dólar usado en Argentina, porque hay algo que va a presentarse próximamente, ¿vale? Próximamente en cuestión a este país en Argentina. Ahora bien, miramos la parte de arriba, usamos el aspecto predicción de nuevo. Aquí yo me iría más bien con la carta del anillo. Aquí estamos hablando de la oportunidad de alianzas, ¿ok? Una oportunidad de alianzas de crear una estabilidad, ¿ok? Crear una estabilidad o simplemente crear un aspecto de
que personas o casas o estabilidad mobiliaria se quede, ¿cómo se dice? Se quede en un solo sitio. Cuidado con esas ciudades de 15 minutos, que es bien posible que con el cambio de la moneda o de la moneda de un país pueda haber ese evento. Lo que estamos hablando de las famosas ciudades de 15 minutos, que esa fue la primera impresión que me dio cuando vi estas tres cartas, ¿vale? Ahora, en el aspecto laboral, ¿por qué yo veo que esto puede ser algo manipulativo en cuestión de las finanzas que puede afectar a mucha gente? Mire, si nosotros vemos aquí la zorra, que es la carta del engaño, de la mentira, está al lado del aspecto laboral, ¿vale? Pero esta carta de aquí, especialmente para gobierno, representa el sistema de salud del país, ¿vale? El sistema de salud del país. Haciendo un cambio o anunciando un cambio tan significativo financiero aquí, en que se está tratando de buscar una estabilidad para las personas del país, puede ser que con estas cartas aquí que no se ven muy bien afectadas en este aspecto, de que haya cierta corrupción, vamos a decirlo así, corrupción en el sector de salud y en el sector laboral para poder crear o por tal vez tratar de evitar de que haya estos cambios financieros o de estabilidad hacia el país de Argentina. O sea que hay como una confabulación entre el sistema de salud y el sistema laboral que pueda simplemente crear problemas en cuestión a los cambios financieros que el país pueda establecer en los próximos meses y eventualmente este ideal de causar una oportunidad o una alianza que pueda estabilizar al país puede ser que quede en entredicho, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cuándo esto se puede estar ocasionando aquí? Muy bien. No tengo, ¿cómo se dice? No tengo cartas que realmente me hagan secuencia de semanas o meses per se que se acerquen más, ¿vale? A excepción de la carta del jinete. ¿Qué pasa? Que estamos en el 10 de septiembre. So que ya aquí, aunque ustedes podrían decir, mira, el 15, el 4, el 33, honestamente, lo que me llama la atención de que esto pueda ocurrir puede develarse desde ahora, desde septiembre 10 hasta posiblemente mediados de octubre, ¿ok? Mediados de octubre en que esto pueda causar estos eventos que estamos hablando ahora mismo. Son a verse en eventos financieros de mucha significancia para Argentina que se avecina entre ahora y mediados de octubre, ¿ok? So que estoy dándote esa cantidad de tiempo, desde ahora hasta mediados de octubre, Argentina va a encarar simplemente un anuncio en cuestión a su aspecto financiero que va ¿cómo se dice? Que va a causar, con la idea de causar una alianza o una oportunidad de estabilidad, pero que va a ser simplemente cortada, vamos a decirlo así, o engatusada por medio de agencias de salubridad y agencias laborales, ¿ok? So que estas agencias de salud y la agencia laboral puede ser que pongan el paro o el jaque mate al progreso, ¿vale? Mire, y si ustedes lo miran desde un punto, como te digo, de un punto básico, cuando se cambia de moneda, honestamente el sistema laboral y el sistema de salud se afectan. ¿Por qué? Porque cada obrero tiene derecho a un, ¿cómo se dice? A un sistema de salud, ¿vale? Y encima de eso, cada obrero, sus empresas también se derivan de inicios de gobierno. ¿Qué pasa? Que al cambiar de gobierno, esas agencias también tienen que cambiar todo su sistema, ¿vale? Su sistema en cómo cobran a la persona, los sindicatos, exactamente, en cómo cobran a la persona la salubridad pública y cómo le pagan a los empleados igualmente. So que estas dos agencias, salubridad y laboral, pueden ser que aguanten el progreso de Argentina en cuestión al aspecto financiero. La idea ahí es muy buena, simplemente crear una oportunidad y una alianza de estabilidad para el país, ¿vale? Para el país, pero que honestamente hay estos sindicatos o estas agencias que mencioné que puedan causar una lentitud en que esto ocurra. Eventualmente
esta serpiente aquí, estamos hablando de personas que no tienen, no quieren ese tipo de cambio financiero y que simplemente van a tratar de buscar otras alianzas. Posiblemente esta serpiente de aquí, ¿vale? Esté buscando una alianza con el sindicato de salud para crear otros acuerdos. ¿Ves cómo está cerca esta serpiente de tanto del anillo? Mirando hacia el anillo y trayendo, arrastrando aquí la carta del árbol. O sea que quien quiera que está detrás bastidores tratando de romper o hacer, ¿cómo se dice?, de que estos eventos no vengan a su momento, puede estar tras bastidores creando unas alianzas aparte, ¿vale? Con el tal de decir, no, no es tu tiempo, no lo vas a hacer ahora, lo vas a hacer cuando nosotros nos dé la gana, ¿vale? Eso es lo que va a causar esta agencia, tanto sindicatos de salud como de aspecto laboral en el país de Argentina cuando se haga este anuncio. ¿Cuándo puede pasar este anuncio? Mire, puede pasar desde ahora hasta mediados de octubre, ¿ok? Mediados de octubre. Me cuenta aquí, el 22 de octubre es elecciones. No, esto puede pasar antes, ¿vale? Esto va a ser algo político, que lo van a coger como algo político, como parte de también cambiar las elecciones. Eso no, ¿cómo se dice? Cuando se hace, ¿cómo se dice? Cuando se hacen mensajes que son bien alarmantes en cuestión a tu salud, tu trabajo y tu dinero, mira, eso está en la balanza electoral, ¿sabes? Está en la balanza electoral. Esto que yo te digo va a pasar antes de las elecciones. Va a pasar antes de las elecciones en que la gente se va a tirar para el lado que ellos creen que va a ser más productivo para ellos en ese caso. Con cuidado con esto, porque esto puede ser una arma de doble filo para los candidatos que están por tratar de ganar las elecciones en mediados de octubre, ¿vale? En mediados de octubre igualmente. So que esto yo le estoy dando tiempo desde ahora hasta mediados de octubre 15, vamos a decirlo así, octubre 15, que esto se pueda provocar y haya este tipo de situaciones, ¿vale? Situaciones bastante precarias en cuestión al cambio del dinero o a la dolarización en el país de Argentina, en que a la misma vez veniendo con las elecciones, sindicatos puedan, ¿cómo se dice?, poner entredicho el avance del país, ¿vale? El avance del país simplemente por la excusa de que ellos tienen que reprogramarse de nuevo con una nueva moneda en referencia a esto, que honestamente es una excusa, ¿ok? Porque esto se ha estado hablando desde hace tiempo, so que honestamente es una excusa, pero esa va a ser la excusa que van a tener inmediatamente. So, cuidado con los sindicatos, a veces que son buenos, a veces que son malos, especialmente cuando se trata de cambios significativos que tienen que ver con las finanzas, especialmente con este país, que es país de Argentina, que está pasando las malas simplemente por el aspecto de el dinero o las finanzas del país. Todo está afectado, afecta a todos igual, ¿vale? En este aspecto. Bien, ok. So, vamos ahora. Me queda tiempo, me quedan unos minutos. Creo que me habían hecho una pregunta aquí. Si Eduardo Barigesti será elegido presidente de México. So, vamos a mirar a este señor, ¿vale? Me da tiempo para esa pregunta. Y lo voy a hacer con 3 cartas nada más. Que si Eduardo Barestegui será elegido presidente de México. Si Eduardo Barestegui será elegido como presidente de México. Voy a usar 3 cartas nada más para este aspecto sin significador. Primeramente me sale el barco, segundo me sale el anillo, tercero me sale la luna. Para quien preguntó esa pregunta, si Eduardo Barestegui será elegido como presidente de México, me gustaría saber cuál es tu opinión en cuestión a esto. Yo veo que sí, que hay una gran posibilidad, ¿vale? Hay una gran posibilidad de que él sea el próximo presidente.
Lo digo porque el barco es una transición lenta, pero bastante dirigida hacia alianzas y acuerdos de bastante notariedad. O sea que puede ser que este hombre tenga un respaldo que venga empujándolo a ese tipo de alianza con este señor y que sea simplemente en una forma productiva, en que sí, este señor podría tener las de ganar en cuestión a ser el próximo presidente de México, ¿vale? Estamos hablando aquí de, déjame ver aquí cuál es el nombre de él de nuevo, Eduardo Baristegui, ¿ok? La pregunta era si Eduardo Baristegui será elegido presidente de México. Las cartas representan de que hay una gran posibilidad, ¿vale? De que hay una gran posibilidad de que esto pueda ocurrir, ¿vale? Ahora, yo no sé cuándo son las elecciones en México, ¿ok? En este aspecto, honestamente, aquí esto marca el número 3, podrían ser 3 semanas o 3 meses, ¿ok? En cuestión a cuándo. ¿Okay? La semana 32 ya pasó, el 25 está por venir, pero honestamente no creo que esto sea ahora mismo en septiembre, ¿ok? So que podría ser 3 semanas más o 3 meses más de que se pueda ver ya esto en este caso, en referencia a la pregunta que se me hizo si Eduardo Baristegui podría ser elegido como presidente de México. Recuerden que estoy simplemente leyendo las cartas Lenormand. El día de hoy lo que hemos atribuido ha sido el aspecto de predicción en aspectos de 3x3 con el país de México, el país de Chile y el país de Argentina. ¿Ok? So que la última pregunta que nos dio tiempo es simplemente para los sindicatos. No sindicatos, perdón, para el presidente de México. Estaba leyendo un mensaje, perdón. So que el aspecto predictivo, honestamente, siempre digo la predicción Lenormand, o sea, predicción de cualquier tipo, sea Lenormand astrológica, sea de cualquier tipo de uso de arte, realmente siempre hay que tomarla con una pizca de sal, ¿vale? No se puede tomar a algo como que sí, va a pasar, va a pasar. Hay cosas que honestamente nosotros no podemos decir que el destino está escrito en piedra. Hay ciertas cosas que sí, que enseña el patrón y el tiempo ideal para que algo pase. Pero eso no quiere decir que toda nuestra vida está escrita en piedra por el hecho de que hay libre albedrío. Y mientras el libre albedrío esté en función, tanto de personas como de gobiernos o personas que están en el gobierno, pues honestamente se crea cambio constantemente. Y realmente cuando se sabe algo acerca del futuro, ya al tener conocimiento nosotros estamos cambiando el resultado porque simplemente nuestras cabecitas, nuestros pensamientos son también cosas que pueden influenciar el resultado de algo. So que una vez tenemos conocimiento, nuestro enfoque va hacia eso y simplemente empezamos a hacer cambios en forma subconsciente que podrían volverse manifestaciones reales. Por eso ten mucha cuenta en lo que piensas, sea positivo, sea negativo. Y máxime ahora que sabes cierta información que las cartas han dado en cuestión a predicción, pues podrías estar corriendo tu cabecita en cuestión a las posibilidades que podría causar esto. Eso igualmente puede, ya sea que algo se manifieste o algo no se manifieste. Yo en este momento, en esta hora, en este día, especialmente septiembre 10 del día de hoy, pues simplemente estoy leyendo las cartas basado en una posibilidad de futuro usando el aspecto de predicción con el Lenormand. El aspecto de predicción del Lenormand es simplemente cogemos una ristra de cartas y buscamos cartas de acción física, ¿vale? De acción física como punto de enfoque y usamos las demás cartas como punto de complemento en cuestión a esa carta de enfoque. Usualmente se puede usar en cartas de 3 o cartas de 5. Y en cartas de 3 pues lo usaría en un 3x3 o lo usaría en 3 tiradas de 3. ¿Ok? En cartas de 5 pues entonces podemos buscar las posibilidades de eventos en cartas de 5. ¿Vale? Pero en el día de hoy usamos ciertas cartas del Lenormand para indicar ciertos países y hablar de ciertas cosas que pueden pasar en los próximos semanas a meses.
tanto a México como Chile como Argentina están representando ciertos aspectos que pueden pasar a nivel colectivo entre sus ciudadanos y sus gobiernos a partir desde ahora hasta posiblemente mediados de octubre. Por lo tanto, tenemos que ver si esto se da o no, porque mira, de esto yo aprendo igualmente, ¿vale? Yo aprendo igualmente. Yo nunca me las he tirado de que soy certera al 100%. Mira, decir tal cosa, honestamente, es una falta de respeto no solamente a mi arte, sino también a mi integridad, porque honestamente no soy al 100% certera y no hay nadie que sea 100% certero. Por lo tanto, solamente Jesús, vamos a decirlo así, Jesús, Dios, sí, esos son los únicos que pegan pie con bola al 100%. Pero en cambio nosotros, puede ser que nos acerquemos bastante, ¿vale? Pero no podremos decir que somos certeros al 100%. Por lo tanto, todo lo que se diga en cuestión de predicción hay que tomarlo con una pizca de sal. Yo lo que quisiera es que honestamente mantengan esto en la vista a ver qué pasa en las próximas semanas o próximos meses con el país de México, Chile y Argentina. Porque honestamente estamos cambiando, no solamente a nivel de país, estamos cambiando a nivel social, a nivel global, a nivel espiritual. Como le estaba diciendo a una de las compañeras, hay veces que yo me levanto pensando, ¿qué está pasando? Porque creyendo que sé todo, mirando todo lo que yo encuentro de noticias, de momento encuentro que algo explota por otro lado y yo digo, pero ¿dónde estaba yo que yo no me di cuenta que eso iba a pasar? ¿Entiendes? Es como si nosotros cada vez que despertamos nos estamos despertando a una nueva realidad que nosotros perdimos tiempo en ver qué pasaba y de momento como que nos sorprende, ¿vale? So que últimamente me siento de esa manera, pero yo pienso que es por el hecho de que estamos cambiando vibracionalmente a nivel global, a nivel de individuo en este caso. Por lo tanto, cuando se tratan de estos eventos, honestamente, lo que tenemos que estar es preparados, no asustados. No, no vivamos la vida en miedo. Porque vivir la vida en miedo es vivir ¿cómo se dice? Una ilusión de que algo, ¿cómo se dice? Está fuera de tu control. Cuando vives en miedo, vas a estar pensando en eso, que está fuera de control. Pero mientras cuando vives en valentía y en amor y en la vibración bien alta, entonces estás creando una protección que nadie, nada ni nadie puede quitarte, porque es solamente tu vida, ¿vale? So que dejemos el miedo a un lado, sí, ¿cómo se dice? Lo reconocemos, pero lo dejamos a un lado, no enfocamos en ello, ¿vale? So que será hasta la próxima, mi gente. Hemos llegado casi a casi una hora. Hemos hecho predicciones sobre México, Chile y Argentina. E incluso hicimos una lectura rápida acerca de uno de los candidatos para presidencia en México. So que espero que lo puedan ver una vez se termine el video. Los voy a dejar con mucho amor. Muchos besos a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Y nos veremos próximamente. Será hasta la próxima.